Si quieres, quita la silla para que no... Ok. Vamos entonces a compartir la palabra del Señor en esta tarde y vamos a continuar con nuestra serie que estamos hablando y estamos tratando. Mira que todo lo que el Señor ha dado acerca de gracia, yo creo que vamos a tener para el resto del año. Wow, es bastante. Toda esta preciosa palabra de Dios habla acerca de la gracia, de la misericordia. Y precisamente continuando con el tema acerca de la gracia y enlazándolo con hoy, el domingo de resurrección, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, del verso 3 al 9. Va a escucharlo usted y vamos a entrar luego en contexto de lo que dice la palabra de Dios. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí está hablando Pablo, el apóstol Pablo. Verso 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero, verso 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Mira lo tremendo. Hoy no vamos a leer el clásico pasaje de la resurrección, de lo que encontraron los apóstoles y las mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús. Hoy vamos a hablar el contexto del poder de la resurrección. Sabemos que Dios es todopoderoso, eso lo sabemos, pero vamos a hablar también del poder de esa resurrección en mí, en nosotros. ¿Y quién más sino el apóstol Pablo, que está escribiendo esto? Un hombre lleno de gracia, un hombre que escribió más de 14 cartas del Nuevo Testamento, entendiendo lo que es la gracia. ¿Quién más sino él, que es el estándar, el estandarte de nosotros, los gentiles, porque él fue escogido por Dios para traer el evangelio a nosotros? Así que para muchos hoy simplemente es el día que Jesucristo salió de la tumba. Pero los que hemos entendido la gracia como el apóstol Pablo, sabemos que por esa gracia no solamente él resucitó, sino entendemos que por gracia él vino, me perdonó de mis pecados, me salvó de la condenación y me dio vida eterna. Entendiendo como vida eterna no una vez que nosotros morimos, sino entendiendo como vida eterna que la vida eterna comienza desde aquí. ¿Estamos o no, iglesia? Una vez que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, ahí comienza la vida eterna. O sea, no es que la vida eterna comienza cuando morimos. La vida eterna comienza una vez que recibes la gracia del Señor, porque la Biblia dice que no vamos a morir, sino que viviremos eternamente. Que simplemente cuando dejemos este cuerpo mortal, recibiremos un cuerpo espiritual incorruptible. Dejamos la corrupción y heredamos la incorrupción. Entonces mira cómo hoy nosotros celebramos que por gracia lo que hizo el poder de su resurrección y lo que ésta ha hecho en mí. Así que el tema en esta tarde le he titulado desde la tumba o desde su trono. Desde la tumba o desde su trono. Ya le voy a explicar el porqué de este título. Porque mira que tan inmensa demostración de amor, de misericordia y de gracia, algo tiene que producir en todo aquel que la recibe, ¿sí o no? Si tú recibes a Cristo, algo tiene que producir en tu vida. O sea, el Señor no viene a nuestra vida para dejarnos en la misma condición que nos encontró. Él no nos prohíbe nada. Lo que pasa es que nos ama tanto, porque a veces la gente dice: no, yo no voy a Cristo, o no me vuelvo cristiano porque me van a prohibir o me van a quitar o me van a decir. Y resulta que el Señor te ama tanto que esa gracia, cuando se encuentra contigo, jamás te va a dejar en el mismo lugar que te encontró.
Como encontró a Pablo, lo encontró siendo un hombre injusto, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que era enemigo de Dios. Pero mira ahora lo que está hablando Pablo. Lo transformó en otra persona, y nosotros debemos entender que todo aquel que recibe esa gracia y esa misericordia no queda en el mismo lugar. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Así que Pablo fue el único apóstol al cual Jesucristo se le apareció desde el trono, y a los otros se les apareció al salir de la tumba. Le vuelvo a repetir eso. Cuando Pablo tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, nunca antes la Biblia relata que Pablo haya visto al Señor Jesús o que se haya encontrado con el Señor Jesús. Dice que él iba camino a Damasco para a encarcelar cristianos, pero mira, iba a encontrar y a hacer otra acción, a encarcelar cristianos, pero mira con quién tuvo el encuentro. Con nada más ni nada menos que con el Señor Jesucristo. Pero él no lo encontró como lo encontraron los apóstoles, Juan, Pedro, las mujeres. Él lo encontró ya cuando el Señor Jesús estaba en su gloria, estaba sentado en el trono y había ya ascendido al reino de los cielos. Quiero que esto es muy importante y quiero que tú lo tengas muy presente, porque la Biblia narra diferentes encuentros de Dios con los hombres, ¿sí o no? Desde Génesis al Apocalipsis, la Biblia narra que Dios siempre se quiso mostrar a los hombres. A algunos les habló desde una zarza, ¿verdad? A otros les hablaba como desde una montaña. Luego vino el mismo Dios que hecho hombre, el Señor Jesús, nos habló a nosotros. Pero en este tiempo, ¿cómo nos seguimos encontrando con ese Señor Jesucristo? ¿Sabes cómo? Por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces esto es súper importante, porque debemos entender que dependiendo de cómo y desde dónde tengamos ese encuentro con Jesús, afectará nuestra vida. Porque no fue lo mismo cuando el Señor Jesús sale de la tumba, no fue lo mismo que cuando se encontró con Pablo, que ya estaba desde su trono. No fue lo mismo los que se encontraron con él cuando lo vieron, y ya se lo voy a explicar, que salió de la tumba el Cristo resucitado. No fue lo mismo que cuando Pablo se encontró con el Cristo glorificado. Yo no sé si me hago entender en esta tarde. Entonces muchas veces la gente, dependiendo de cómo lo veas y cómo tengas encuentro con Jesús, afectará su vida. ¿Por qué le digo esto? Que desde la tumba, sí, porque hoy millones y millones de personas están teniendo un encuentro con Jesús. Lo que tú has venido en esta tarde a hacer es a tener un encuentro con Jesús. El Espíritu Santo fue el que te hizo la invitación y tú viniste porque quieres encontrarte con Él. Cada vez que tú dices, bueno, Él está con nosotros, claro, pero tú dices, me voy a reunir, como dice la iglesia, la palabra del Señor, que nos congreguemos y nos reunamos para tener ese encuentro con Él. Hoy millones de personas tienen un encuentro con Jesús, pero muchos, ¿sabes cómo lo tienen? Después de la tumba. ¿Y qué significa eso? Que muchos necesitan ver e ir tras de una imagen para entonces creer. Usted ha visto estos días, yo veía que muchos van tras una imagen creyendo que eso los va a bendecir. Otros aquí se montan, se han visto las imágenes y llevan, que estaba mirando unos hombres vestidos de negro y llevando una procesión de imágenes en su hombro grandísimas, y les pesaba tanto que ya casi se les caían. Unos se caen, otros no, unos siguen. Usted lo ha visto, ¿verdad? Eso se llama religión. Y cuando la gente piensa que eso es ir a encontrarse con Jesús, están mal, porque necesitan ver como lo vieron los otros discípulos. Una cosa es encontrarse con Él desde la tumba y otra desde su trono. Muchos llevan esas procesiones pesadas o creyendo porque necesitan ver, como Tomás, cuando vio al Señor Jesús, que le dijo, déjame meter mi mano en tu costado para comprobar si tú eres. Pero tú y yo sabemos que, ¿y mañana qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que siguen, simplemente tienen un encuentro con el Señor hoy, desde como si hubiese salido, recuerdan la historia, recuerdan lo que pasó? ¿Y qué va a pasar mañana? Es la pregunta. ¿Y qué va a pasar los siguientes días, las siguientes semanas? ¿Qué va a pasar? Simplemente ellos lo vieron, resucitó y ya es lo que ellos piensan y tendrán en su mente.
¿Qué puede ser mejor? Y yo te digo, amada iglesia, ¿qué puede ser mejor que saber que Cristo resucitó? ¿Sabes qué puede ser mejor? Un encuentro con Él desde el trono. Lo mejor que nosotros tenemos es que no lo vemos desde la tumba. Sabemos que hoy nosotros caminamos con Él. ¿Qué puede ser mejor que ver el Cristo resucitado? Saber que ese Cristo ahora está en mí por medio del Espíritu Santo. ¿Qué puede ser mejor que ir tras una procesión y ver una imagen? Saber que la hora donde yo voy, ahí está conmigo. Que si duermo, está conmigo. Que cuando me levanto, ahí está Él. ¿Qué puede ser mejor que eso? Sino saber que ese mismo Rey de la Gloria, que se encontró con el apóstol Pablo, que vivió y vino hace más de 2000 años, está conmigo hoy. Eso es encontrarse con Él desde el trono. Así que un encuentro desde el trono y saber que ese Cristo ahora está en mí por medio del Espíritu Santo es lo más maravilloso. Porque ese, como le decía, una vez que yo me encuentro con Él desde el trono, no volverás a hacer lo mismo. No volveré a hacer lo mismo. No dejo a Pablo en la misma miseria ni en la misma desgracia. ¿Qué es una desgracia? Pablo era un hombre desgraciado porque era un hombre sin gracia. Pero luego entendió lo que era recibir la gracia de Dios. ¿Qué puede ser mejor que entender que Él se bajó de su condición, que fue capaz de meterse en el lodo y cambiar la condición de donde encontró a Pablo y hacerlo por el poder de la resurrección una obra en Él, una obra en mí? Para los que piensan que es que hemos sido tan pecadores que no lo merecemos, que no, eso se llama gracia. Y usted lo tiene que ya haber entendido en estas series que le invito para que vaya y las vea. Lo que significa gracia. Hace 8 días en la enseñanza anterior vimos el perfil de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pero aún así Dios lo escogió por su gracia para traer el mensaje a nosotros los gentiles. Así que es maravilloso. Y tal vez tú te estás pensando, te preguntas, ¿cómo entonces puedo tener ese encuentro desde el trono? ¿Verdad? Porque entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 y verso 3. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mira, ahí le subrayé conforme a las Escrituras. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. ¿Qué dice? ¿Conforme a la tradición? Aló, no, ¿verdad? ¿A qué? A las Escrituras. ¿Será conforme a las películas que vemos en Semana Santa, que están llenas y llenas? Si usted recuerda que jueves, viernes, sábado, domingo santo, cuando solo teníamos 3 canales allá en Colombia, solo eran películas de Jesús, ¿verdad? No había nada más. Y usted queriendo ver muñequitos o la película de Bruce Lee o de Van Damme, ¿verdad? Y solo eran. Entonces, no es conforme la película, no es conforme la tradición, no es conforme me dijeron mis abuelos o mis antepasados, porque nos enseñaron también unas cosas distorsionadas acerca del Cristo vivificado, ¿verdad? No, es conforme a las Escrituras. Yo allí tengo una frase que dice que la imagen más exacta de Jesús son las Escrituras. ¿Usted quiere ver la imagen más exacta de Jesús? Mírala, está aquí. Son las Escrituras. Porque usted ha visto que mucha gente está interesada y buscan el rostro de Jesús y quieren saber cómo fue Jesús. Y muchos investigan y usted ve en los canales que están tratando de asimilar y hacer su rostro. Y ahí usted encontrará miles de rostros del Señor Jesús, ¿verdad? Y simulaciones e imágenes de Él. Hay un niño que es el niño Colton también, que dice que lo vio. Pero más, usted quiere la imagen más exacta de Jesús. Mira, está en las Escrituras. Aquí usted puede ver el rostro de un Jesús que te ama. Aquí podemos ver un rostro de un Jesús lleno de gracia, de amor y de misericordia. Usted puede ver cómo Él era, cómo se sentaba con pecadores, se sentaba con publicanos, se sentaba con la gente que necesitaba, se hincaba para ayudar al leproso. Entonces mira cómo eso, ahí está, la imagen más exacta de Jesús son las Escrituras. Así que Pablo entendió eso y tenía una imagen clara. Los escritos, Pablo lo escribió y por eso él decía, yo conozco, y por eso él decía, porque yo recibí de él que perdonó mis pecados
y que murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Pablo era un hombre letrado, él era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, él era estudiado, él conocía los rollos que se leían allí en las sinagogas, él sabía de qué estaba hablando, él había leído acerca de Isaías 53, en donde decía que ciertamente llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas él fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pablo tenía una imagen clara, él no lo vio salir de la tumba, pero él lo pudo ver conforme a las escrituras. Ven, yo no sé si me hago entender en esta tarde, no era lo que le habían dicho tal vez los otros discípulos o los apóstoles, no. Él lo pudo ver, el Cristo resucitado, como dice en el Salmo 16, que su cuerpo no iba, el Señor, el Dios Padre, no lo iba a dejar en el Seol para siempre, sino que lo iba a levantar. Entonces la Biblia es la imagen más exacta de Jesús. No es la película de Mel Gibson de la Pasión de Cristo, que es, yo creo que es la más que se acerca, pero no alcanza, porque allí el Señor Jesús fue humillado, fue desnudado, fue lacerado. O sea, súmele a la película de Mel Gibson más violencia y más sangre, para que vayan viendo cómo realmente fue lo que se expresó en esa cruz. Así que el mundo siempre quiere saber cómo es, pero ¿de qué sirve verlo si no recibimos sus palabras? ¿Sí o no, amada iglesia? ¿De qué te sirve que tú veas el rostro de Jesús si no se reciben sus palabras? Mira que aquí es donde hay una excepción a un adagio que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Usted ha escuchado ese dicho? Que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí sí, esta sería una excepción, porque ¿sabes qué? Porque es aquí en la Biblia no aplica, porque en aquel tiempo muchos vieron a Jesús, pero olvidaron sus palabras. Muchos caminaron con Jesús, pero volvieron atrás. La Biblia lo dice, muchos, ahí usted lo puede leer en Juan, que muchos caminaban con él, y cuando él les empezaba a predicar y hablar, la palabra era tan fuerte que ellos decían: no, preferimos ya no caminar con él. Y dicen que muchos de los discípulos volvieron atrás, así que olvidaron sus palabras. Y aquí yo modifiqué este adagio, y bíblicamente sería: 1000 palabras del maestro valen más que una imagen, porque esto es lo que realmente vale, la palabra. Amén, amada iglesia. Así que mira que existe un estudio llamado efecto de superioridad de la imagen. Hay un estudio que se llama así, el efecto de superioridad de la imagen, y que este consiste en que lo que se aprende o se recuerda por medio de imágenes permanece más tiempo en los recuerdos y en la mente que lo que se aprende en comparación con algo escrito, verbal o de forma oral. Ese es ese estudio lo que dice. En conclusión, que lo que tú aprendes viendo o lo que tú miras es más fácil que la memoria, el cerebro, el recuerdo lo guarde, que lo que tú hablaste, que lo que te hablan o lo que te dicen o lo que aprendes leyendo. Dicen que es más o menos un 65% contra un 10% de lo que te hablan o de lo que tú aprendes leyendo. Cuando tú ves una imagen o cuando algo en tu vida, nomás si miramos tu niñez, o si yo veo mi niñez, yo tengo muchas imágenes de mi niñez, y yo sé que muchos, ¿verdad?, sean buenas o sean malas, y de acuerdo al impacto que causó esa imagen, están ahí grabadas y todavía están allí. Yo me acuerdo, tengo recuerdos de niño de 5 o 6 años, imagínense, hace 20 años atrás, pero todavía las tengo ahí. Para los que les gusta hacer cuentas, todavía tengo, no, ya, es un poco más, son 20 años y unos mesecitos más, pueden ser unos cuantos meses más, ¿no? Pero mira, tú te acuerdas, tienes recuerdos de tu niñez, pero esas imágenes son las que prevalecen más que las palabras. A veces tú te acuerdas de lo que pasó, pero no te acuerdas realmente lo que hablaron. Te acuerdas, tienes la idea, pero lo que prevalece es la superioridad de la imagen. Lo que causó ese efecto se llama la superioridad de la imagen. Así que
aquellos que se encontraron con Jesús después de la tumba, y aquí es donde voy a ir aterrizando el mensaje en esta tarde. Aquellos que se encontraron con Jesús después de la tumba pareciera que hubiesen sufrido este efecto de superioridad de la imagen. ¿Por qué? Porque fue tan violenta su pasión y su crucifixión que fue superior lo que vieron ellos a lo que Él les había hablado. O sea, es que, mira, es algo, ellos no habían visto algo tan violento. En la historia no se había visto algo así. Ellos sí tenían métodos de castigo, tenían métodos de crucifixión, tenían métodos, pero lo que pasó con el Señor Jesús excedió. Entonces todas esas imágenes fueron tan superiores que olvidaron muchas veces lo que el Señor les había hablado, y se lo voy a demostrar bíblicamente. O sea, fue tanto el, digámoslo, traumatismo, fue tanto el impacto de la imagen, que lo que se grabó fue la imagen y no lo que Jesús había visto. Y muchas veces en nuestra vida pareciera que ese efecto sigue en nosotros, porque habrán cosas en nosotros que están tan marcadas que pareciera que son más superiores que lo que dice la palabra del Señor. Pareciera que ese problema como que fue tan grande y me marcó tanto que lo que dice la palabra del Señor. Mira lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que las mujeres, cuando fueron a buscar a Jesús, quedaron tan impactadas como lo dejaron, como lo que vieron en la cruz, que ellas iban buscando era el cuerpo de Jesús. Y yo tengo ahí una frase que dice: muchos se quedaron con la imagen de la crucifixión, pero no con el mensaje de la cruz y su palabra. Entonces dice la Biblia en Lucas 24 que ellas iban el primer día de la semana, un día como hoy, un domingo, llevaban especias aromáticas, llevaban aceites para ungir el cuerpo de Jesús, iban buscando el cuerpo. Y dice que ellas iban, y que cuando iban llegando allí habían perdido toda esperanza, y habían unos ángeles que estaban allí y les dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellos se dieron cuenta que si llevaban las especias para ungir al cuerpo era porque iban buscando al Cristo muerto. ¿Sí o no, amada iglesia? Porque fue tanto lo que vieron ellos, esa pasión, fue tanto lo que dijeron: no, esto es imposible. Lo que ha pasado con él es imposible que pueda resucitar. Fue tanto la superioridad de la imagen que dijeron, olvidaron lo que les había dicho. Mira lo que dice Lucas capítulo 24 y verso 6. Dice: no está aquí, le dijeron esos mismos ángeles, sino que ha resucitado. Escuche, New Generation. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Verso 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron. Cuando les dijeron eso los ángeles, dijeron: ay, ¿verdad? Imagínate, casi nada olvidaron, casi nada. ¿Por qué? Porque fue muy superior lo que ellas vieron en la cruz. Y yo no sé, tal vez tú por qué hayas pasado nada lejos de lo que pasa en nuestros días. Tal vez hay cosas que estamos viviendo, hay cosas que hemos pasado que pareciera que no tienen, que son muy superiores, y que esa imagen como que es imposible que yo la pueda destruir. Pero yo vengo a decirte, como le dijeron los ángeles a estas mujeres: acuérdense lo que el Señor ha dicho en su palabra acerca de ti, que eres más que vencedor, que eres más que victorioso, que nada, ningún arma forjada prosperará contra ti, que eres su hijo, su hija, que te redimió y que por su gracia eres más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso, amada iglesia, en esta tarde? Así que acuérdate que el shock de lo que viste no sea mayor de lo que Él dijo. Ya no lo veas en la cruz, no vayas a buscarlo a la tumba. Hoy es un día para verlo vivo, sentado en majestad a la diestra del Padre con toda su gloria. Porque una cosa fue el Cristo vivificado, y otra cosa el Cristo resucitado, y otra cosa el Cristo glorificado, el que subió a los cielos. Por eso a los discípulos les costaba, porque como caminaron con Él, vivieron con Él, les costó mucho en su mente hacer esa transición del Cristo humano al Cristo Dios, al Cristo Rey, al Cristo que se sentó a la diestra del Padre.
Así que, entendido eso el efecto que causa las imágenes fuertes, ¿verdad? Mira que allí tengo otra frase que dice que algunos discípulos o algunos se quedaron con la imagen de la piedra en la tumba y oscuridad del viernes, pero domingo llegó. Lo pusieron esa piedra y olvidaron que él había dicho que al tercer día que iba a pasar, iba a resucitar. Y muchos se quedaron en la oscuridad con esa imagen, pusieron la tumba, se acabó la esperanza. Pusieron la piedra en la tumba, se acabó, se murió, no va a resucitar. Hasta aquí llegamos. ¿Sabes que muchos volvieron atrás? Y entre ellos Pedro. Pedro dice en la Biblia que él volvió a sus redes. Perdieron toda esperanza porque esa imagen fue muy superior a lo que él le había dicho, a lo que él había hablado. Pero qué lindo que después de eso le dijo: ya no serás más pescador, sino serás un pescador, pero de hombres. Entonces mira cómo los que se encontraron, esa imagen fue tan fuerte. Y si me das allí instrumental, gracias. Cómo fue tan fuerte esa imagen que se quedaron con eso. Y usted puede leerlo en Juan capítulo 20. Dice que María Magdalena y algunos de los discípulos, cuando llegaron allí y vieron la piedra removida, ¿sabes qué dijeron, amada iglesia? ¿Sabes qué dijeron, Manuel? No, ellos no dijeron resucitó. ¿Sabes qué dijeron? ¿Dónde lo pusieron? ¿A dónde se lo llevaron? Porque ganó la imagen que predominó cuando pusieron la piedra y estaba envuelto en un sudario sangrando, con su cuerpo molido. ¿Dónde lo pusieron? Y lloraba la mujer y decía: ¿dónde lo habéis puesto? ¿A dónde se lo llevaron? Y llegaron Juan, llegaron Pedro, corrieron, y cuando vieron ahí, unos creyeron, pero dicen que los otros no. Y decían: ¿dónde lo pusieron? Porque olvidaron. Y esta mujer estaba llorando y resulta que el Señor Jesús estaba más cerca de lo que ella pensaba. En Juan capítulo 20 dice que se acercó y que solo ella lo vio, y ella pensaba que era el jardinero, y le dice: ¿por qué lloras, mujer? Y ella dice: porque Jesús se han llevado al cuerpo del Señor y no sé dónde lo han puesto. Pero después dice: wow, maestro, eres tú. Y a veces muchos seguimos llorando pensando que el Señor no está, o que me abandonó, o que esa imagen fue tan grande, y sigo llorando en mi tristeza, mi angustia, abatido, triste. Y resulta que es en esos momentos cuando el Señor Jesús más cerca está. Cuando tú piensas que no hay esperanza, cuando tú piensas que todo se acabó, cuando tú piensas que está lejos, está más cerca de lo que piensas. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta tarde. Mira que muchos se quedaron con la imagen de aquel Jesucristo que se fue al cielo, pero no con la palabra de poder. O sea, cuando el Señor Jesús, terminando este relato de Juan 20, se quedaron con esa imagen del viernes. Fue viernes, pero domingo él dijo: al tercer día, domingo viene. Y tal vez muchos estén en la oscuridad y solo tienen en su mente lo difícil del viernes, la oscuridad del viernes. Pero domingo llegó. ¿Sabes cuándo llega domingo? Cuando Él viene a nuestra vida, cuando Él resucita, y el poder de lo que Él ha hecho en mí. Muchos se quedaron cuando luego dice la Biblia que se apareció a muchos, como dice el apóstol Pablo. Y cuando Él asciende a los cielos, muchos se quedaron mirando al cielo. Y muchos se quedaron con la imagen del que se fue al cielo, pero no con el mensaje de poder. Hechos capítulo 1 y verso 8, mira lo que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Miami, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes por qué estamos aquí? Porque domingo llegó. ¿Y sabes por qué más? Porque el Espíritu Santo nos da el poder para predicar. ¿Sabes tú por qué estás aquí? Por el poder del Espíritu Santo. Muchos se quedaron mirando el cielo y esa fue la imagen superior que ellos guardaron, y tal vez muchos dijeron: se fue. Mira, la Biblia dice que muchos volvieron atrás.
En el libro de los Hechos dice que aún muchos dijeron, ese sacrificio no vale, y muchos dijeron, vamos a seguir haciendo los sacrificios de los que habla la ley, porque no habían entendido la gracia como Pablo. Entonces mira cómo se fue. Y tal vez muchos siguen mirando al cielo y estamos mirando, y se fue y se alejó, y llegan unos ángeles y le dicen, eran tan importantes los ángeles en este ministerio del Señor Jesús, que venían, le servían y aún sacudían la gente y le hablaban y le decían, ¿por qué miran al cielo? No se queden mirando al cielo, así como le vieron subir, Él va a volver, vayan, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces muchos se quedaron con la imagen que se fue, pero no con la palabra de que tenemos el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 15:5, y ya voy cerrando, dice, entonces, ¿desde dónde quieres que ese encuentro sea contigo en esta tarde? ¿Desde la tumba o desde su trono? ¿Verdad que desde el trono lleno de poder? Entonces mira, dice verso 5, y que apareció a Cefas, está Pablo relatándolo, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Bueno, esos ya también duermen, de esos muchos 500, ¿verdad? Yo creo. Verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ojo, todos aquellos de los que está hablando aquí Pablo, el Señor se les presentó después de la tumba. ¿Ok? Pero al igual que Pablo, fue que se me apareció a mí desde el trono. Al igual que Pablo, es como hoy en día Él se sigue presentando a nosotros, que es desde su gloria, que es ese Dios todopoderoso, el Rey que se sentó en el trono. Él se sigue apareciendo y presentando desde el trono. Y mira lo que dice el verso 8, y al último, para los que creen que, mira, Pablo fue el último, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mira qué tremenda esta palabra, porque lo compara Pablo y hace una símil de como un abortivo. ¿Qué es un abortivo? Es como si no hubiese cumplido el tiempo. Un abortivo es el bebé que fue sacado de su fuente de vida, ¿sí o no? Es algo que ya no tiene vida, que no tiene posibilidad de seguir viviendo, que no puede vivir, ¿verdad? ¿Sí o no? Así que, así lo que está diciendo Pablo, yo estaba muerto, y estaba diciendo también, yo no era digno de recibir lo que Él me dio por gracia, porque era enemigo de Dios igual que nosotros. Y verso 10, pero yo le he dicho, esos peros de la Biblia son tan importantes, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Quién eres? Esa es la pregunta. Dice que por la gracia de Dios soy lo que soy. Estaba muerto, está diciendo él, era un abortivo, no tenía vida, no había esperanza en mí, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Solo alguien que entiende y recibe la gracia puede hablarnos de esa gracia. ¿Sí o no, amada iglesia? Por eso te digo, escribió 14 cartas del Nuevo Testamento, fueron escritas por él. Y una de las cartas que él escribe a la iglesia de Éfeso, ¿sabes cuál fue? Pido para que el Espíritu Santo, el Espíritu de revelación y conocimiento, les sea revelado a ellos en el Cristo, y a este vivificado, a este resucitado. Entonces mira, no solo es el conocimiento que mucha gente tiene hoy, que conocen la historia, no, a Cristo pero resucitado, el poderoso, el lleno de poder y de gloria. Así que Pablo sabía y entendía esto. Pablo pudo haber vivido con una estima personal muy baja, porque pudo haber dicho, pero es que yo fui muy malo, pero es que yo no fui como el hermano Pedro, que él simplemente mataba peces. Yo perseguía a cristianos, yo participaba y consentía en que los mataran. Pablo pudo haber dicho eso, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces la pregunta es, ¿quién eres? ¿Cómo te ves delante de Dios en esta tarde? ¿Será que has recibido la suficiente gracia? Que es tan grande, porque la Biblia dice que es gracia sobre gracia. Gracia, o sea, es un Dios rico en misericordia, en amor y gracia. Entonces, ¿cómo te ves? Lo que eres, tal vez muchos dicen,
no me veo como dice la escritura, o no me siento digno. Y yo te quiero decir que si es así, entonces es tiempo de dejar de ver a Dios como lo ves, y dejar de verlo como el que salió de la tumba, y ver y encontrarte, cambiar el sitio de tu encuentro, no desde la tumba, desde el trono, porque solo allí es donde ese efecto de la superioridad cambia, porque muchos tenían esa imagen de Él aquí, pero tú entiendes que Él resucitó. Cuando tú lo entiendes y cambias eso, wow, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Así que debe cambiar el sitio de encuentro y dejarás de encontrarte con Él desde la tumba, y vas a comenzar a verlo sentado en majestad desde su trono. Amén. No dejes, yo no sé, Dios sí sabe cuál efecto de superioridad ha marcado tu vida, o por lo que estés pasando o estés atravesando. Tal vez son cosas fuertes, grandes, pero Él venció. Nos ama, te ama. La gracia perdona y cubre multitud de pecados. Pablo no era digno, él mismo lo dijo, yo no soy digno de ser llamado ni apóstol. Perseguía a la iglesia, era enemigo de Él, pero por su gracia. Así que quiero cerrar aprovechando el estudio del efecto de superioridad de la imagen, y quiero que veamos el siguiente video y luego vamos a orar. Lo voy a hacer aprovechando de que lo visual nos va a ayudar a entender un poco más lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Me apagas la luz, por favor, y si estamos listos allá. Gracias.
Dáselo fuerte, amada iglesia. Vamos a estar de pie. Si ese aplauso es para ese Rey maravilloso, yo creo que es más fuerte, amada iglesia, en esta tarde. Gracias. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo sacrificio, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Él en la cruz, sin importar. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Gracia. Y Pablo lo entendió, y yo lo entendí. Si no fuera por esa gracia, yo no merecería estar aquí tampoco. Así que recibe ese regalo maravilloso. Se llama gracia, regalo inmerecido, sin importar. No tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer por Él o para Él. Por eso le amamos, por eso estamos aquí, por eso le servimos. Todos los que servimos, los que hacemos algo aquí, por eso tú ves al pastor Carlos, ¿sabes por qué? Porque de gracia recibió, de gracias damos, ¿verdad? Lo que recibimos de gracia, ese es el interés, con que uno más conozca, uno más se arrepiente, y los que nos ven a través de esta transmisión, vale la pena, vale la pena. Y qué lindo que esa muerte, la muerte de uno, el pecado entró por uno a todos los hombres, pero la Biblia dice que también la vida eterna entró por medio de Jesucristo. Así que vamos a orar y agradecer a ese Dios maravilloso en esta tarde. Bendecir a ese Dios todopoderoso que nos amó tanto y nos demostró tanto en esa cruz. Gracias, bendito Rey del cielo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Papá. Gracias por ese hermoso sacrificio. Gracias por enviar a tu Hijo, porque fue tu plan maravilloso, porque tú lo tenías desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y sin importar la condición, Señor, de nosotros que éramos pecadores, Padre, que no merecíamos, pero tú, en tu infinito amor, misericordia y gracia, te plació perdonarnos, Señor, amarnos. Y hoy estamos aquí, Padre Santo, para agradecer ese sacrificio de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Jesús. Que puede ser más hermoso e importante que caminar contigo, que saber que estás conmigo. Gracias, precioso Espíritu Santo, por el poder que me das de poder recibir y buscar, saber que donde estoy, ahí tú estás, que ahora voy contigo. Que no simplemente, Señor, me encuentro desde la tumba como muchos y por los cuales oramos, que no te conocen, que simplemente tienen que ver para creer, o ver una imagen para hacerse una imagen o algo, Señor, que los relacione, Padre. Pero hoy entendemos que es por gracia que te encontramos y que tú nos encontraste desde la eternidad, desde tu trono de justicia, de gracia, de poder y misericordia, y hoy por fe lo creemos en nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, precioso Espíritu Santo. Te pido, Señor, que mi oración y nuestra alabanza suba delante de ti todos los días de nuestra vida. Que podamos ser alabanza y adoración para ti todos los días, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu iglesia, por este momento de poder congregarnos y poder agradecer, Señor. Poder venir con un corazón de gratitud. Padre, y en esta atmósfera, entendiendo que tú eres un Dios todopoderoso, bendigo, Señor, a tus hijos, por medio, Señor, del poder de tu Santo Espíritu, y te doy gracias por cada uno de ellos, Padre, por cada varón, mujer, familia, niño, joven, los niños que están ahí en su clase. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu amor hacia nosotros y a nuestra familia. Caminamos confiados esta semana que comienza, Señor, de tu mano. Una semana en donde tenemos no solo al Cristo resucitado, sino vivo y caminando de mi mano. Gracias, mi Rey. Padre, gracias. Bendigo, Señor, cada uno de tus hijos con salud por el poder de la cruz, porque por tus llagas fuimos curados y sanados. Echo fuera toda enfermedad, tristeza, angustia, depresión, Padre. Echo fuera todo aquello que el enemigo quiera traer sobre los corazones, las vidas, a dañar, Padre. Toda imagen, Señor, de superioridad a ti, ahora, Señor, es cancelada. Y imagínalo a Él.
en gloria, en majestad desde los cielos, obrando a favor de tu situación, obrando con su mano de poder. No hay nada, ninguna arma forjada que pueda prevalecer contra los hijos de Dios. No hay problema financiero, migratorio, enfermedad, no hay problema familiar, no hay nada, Señor, porque eres un Dios que nos ha encontrado desde el trono. Gracias, Dios del cielo, te damos en esta tarde, Padre. Gracias, vamos en bendición y victoria. Bendecimos esta semana de trabajo con salud, con bendición, con provisión, dándote gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Iglesia, ¿qué tal si levantas tus manos? Padre, gracias. Levantamos nuestras manos en señal de rendición y para recibir tu bendición. Yo te bendigo, iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Puedes ir en paz. El pueblo de Dios dice amén y amén. Dios les bendiga.